Mandatario, doctor Espinosa, reaparece usted. ¿Cómo está? Jorge, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre un placer. Muchísimas gracias. ¿Cuál es la situación legal en este momento del expresidente Pedro Castillo? Ya está cumpliendo ya en este momento prisión preventiva, pero por el delito de rebelión. Se habla ahora de otros 3 delitos: colusión, tráfico de influencias y organización criminal. En efecto, se ha seguido el antejuicio político en la condición de aforado, que era el expresidente de la República, Pedro Castillo, y la causa pasó del Congreso con resolución acusatoria a la Fiscalía. La Fiscalía formaliza la investigación, lo comunica el juez lo aprueba, devuelve la disposición fiscal y ahora la Fiscalía, ya formalizando la investigación y dentro del plazo que corresponde conforme a la ley, está requiriendo una prisión preventiva de 36 meses, que, ojo, no significa acusación, no significa que lo va a llevar a juicio ahora, significa que está pidiendo la Fiscalía 3 años de prisión para asegurarse de que el expresidente no fugue o no perturbe la investigación mientras se desarrolla la investigación por los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias. Ahora, estos 2 procesos en algún momento se van a encontrar, van a correr aparte, porque mucha gente puede confundirse, porque ya el expresidente está cumpliendo prisión preventiva. Sí, en efecto, tiene una prisión preventiva por el caso de rebelión. Yo diría, en principio, toda discusión sobre una medida como la prisión preventiva, ¿no es cierto?, tiene que responder a un criterio de necesidad. La pregunta es la siguiente: ¿es necesaria una segunda prisión preventiva para aquella persona que ya sufre una prisión preventiva? La respuesta desde el punto de vista jurídico es no, porque ¿cómo vas a justificar la necesidad de privar de la libertad a una persona que tiene la libertad ya privada? Lo único que se podría discutir es el tema del plazo, porque en el caso de rebelión el plazo es de 18 meses y en este segundo caso de organización criminal y otros delitos se está pidiendo el doble, 36 meses, que es el máximo del plazo que permite la ley. ¿Se podría entonces plantear una ampliación de la prisión preventiva? Por eso le preguntaba si estos 2 procesos pueden correr de manera paralela. En principio sí corre de manera paralela como investigaciones, pero la gran discusión que se va a centrar, y yo creo que la defensa del expresidente Castillo creo que debería llevar la discusión a un ámbito de necesidad. Si ya mi cliente está purgando prisión, ¿qué sentido tiene darle otra prisión? Como te decía, solo en el tema del plazo. Ojo, no pasa como pasa en el ámbito de las penas, que no es cierto, se acumulan, se suman con un tope. En el ámbito de las prisiones preventivas no. Si es que el juez dicta 36 meses de prisión preventiva, no va a haber acumulación. O sea, tendría que contarse de ahí hasta el momento en que se termine el plazo de prisión, si es que se declarara fundada, ¿no? 36 meses pueden sonar, doctor Espinosa, un periodo bastante amplio, ¿no? Estamos hablando de 3 años para una investigación. ¿Por qué un tiempo tan largo? Porque la ley hace algunos años se modificó. No había ese plazo originalmente, el plazo era de 9 meses, se extendía hasta 18, pero se creó una ley especial, que es la Ley de Crimen Organizado, la Ley 30.077, que introdujo plazos amplios para investigar. Por ejemplo, en el Perú te pueden investigar 3 años en diligencias preliminares y 6 en investigación preparatoria, o sea, 9 años para investigarte, y te pueden dictar una prisión preventiva solo para procesarte hasta por 4 años, porque la ley dice que son 36 meses que se pueden prolongar por 12 meses más. O sea, el plazo 4 años como máximo. 4 años como máximo. Claro. Como máximo es lo que dice la ley. Pero ya el plazo de 36 meses, de 3 años, solo para poder llevar adelante un proceso, es de verdad excesivo. Ahora, la práctica es que algunos jueces no hacen mucho control del plazo y entonces al declarar fundada la prisión automáticamente dice: ¿cuánto me estás pidiendo? 36, te doy los 36 sin justificar. En el caso de Heiner Alvarado y Juan Silva, bueno, Juan Silva está prófugo desde hace muchísimo tiempo. ¿Cuál es su situación legal? Bueno, ellos, en el caso de Juan Silva, definitivamente la Fiscalía fundamentará
que el hecho de que no se encuentre identificado ni ubicado hace mucho tiempo, porque tenía una orden de detención preliminar en su contra que no se ha ejecutado porque nunca se ha puesto a disposición de la justicia. Nunca lo encontraron, en Entonces, pocas palabras. la Fiscalía creo que va a argumentar ahí un riesgo especial de fuga ya evidenciado. En el caso Heiner Alvarado, sin embargo, creo que su situación es distinta, porque lo hemos visto primero participando en varias diligencias, en declaraciones indagatorias, donde ha acudido a la Fiscalía de la Nación, eso lo hemos visto todos, donde ha rendido una y otra vez su declaración. Eso sumado al hecho de que cuando ha sido citado al Congreso de la República, en algunas oportunidades ha contestado, la última oportunidad que tuvo, ejerció su derecho a guardar silencio, pero asistió. Es decir, el señor Heiner Alvarado, a través de su defensa técnica, podrá argumentar que ha tenido una buena conducta procesal, un buen comportamiento procesal y, en consecuencia, no habría en su caso un riesgo de fuga. Ha demostrado predisposición, por lo menos una buena a contestar, voluntad, ¿no es cierto?, al las preguntas del Ministerio de la Público. Justicia, que es lo que establece precisamente el artículo 269.4 del Código Procesal Penal. Para calificar el peligro de fuga, uno de los criterios es el comportamiento durante el procedimiento. Durante el procedimiento u otros, como entre el Congreso o la propia Fiscalía. ¿Cuántos años de pena privativa de libertad pueden caer sobre el expresidente Castillo si se demuestra que cometió estos 3 delitos? Organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Sumándose las penas y teniendo como el baremo o límite 35 años, podría ser 35 años. Eso, ojo, siempre que en un juicio oral, público y contradictorio, se venza su presunción de inocencia y con pruebas objetivas y concretas se determine su responsabilidad. Si así fuese, esa es la pena que correspondería. Y en el caso de rebelión, por ejemplo, aquí hay una sumatoria de penas si es condenado por rebelión o no. No, no lo hay porque la ley dice sí, vas a sumar, pero yo te pongo un límite. No es como, por ejemplo, Estados Unidos. Tú has visto que en Estados Unidos hay condenas de 200 años. Claro, en España también. Años. Exacto. En España hay condenas, hay personas que han sido condenadas a 100, 150 años, se suma todo. Exacto, ¿Por qué no se alcanza hace? la vida para que se Claro, cumpla. ¿por qué no se hace eso en el Perú, doctor Espinosa? Porque en el Perú se ha cogido algún sistema como lo tiene, por ejemplo, el sistema de la Corte Penal Internacional, que tiene un límite de pena de 50 años para crímenes de lesa humanidad. Entonces el Perú dice, si para crímenes de lesa humanidad como un genocidio, como un acto de tortura masiva, ¿no es cierto?, como desplazamientos forzados colectivos y masivos, que son actos gravísimos y que afectan a la humanidad toda, el límite máximo es 50, entonces para el Perú debe ser menos, 35 años. Esa es la lógica de establecer un coto y un límite temporal. En fin, son cosas de nuestras leyes. Exacto. Doctor Espinosa, el expresidente Pedro Castillo ha sido citado nuevamente por la Comisión de Fiscalización. Se ha reprogramado su citación. Sin embargo, cuando él ha respondido ante el Congreso, bueno, siempre se ha negado a declarar. Ha guardado silencio. ¿Usted en su momento también le aconsejó esto como estrategia al expresidente Castillo? Sí, por una razón ¿Por qué? jurídica. El Congreso lleva adelante procedimientos para poder indagar, investigar. Pero el Congreso no es la Fiscalía. Pero el Congreso toca los mismos temas que el Ministerio Público, que la Fiscalía aborda. Es decir, tienes que la Fiscalía te hace un cuestionario de 100 o 200 preguntas y el Congreso te va a preguntar lo mismo. Entonces, no tiene sentido que tú puedas declarar por lo mismo a uno y otro órgano. Pero ¿por qué no responder lo mismo si te van a podrías preguntar hacerlo, lo mismo? Pero en por realidad, cumplir por lo menos con la justicia. Bueno, lo lógico es que se tenga que responder al órgano que constitucionalmente se le encarga la investigación y la persecución del delito conforme al artículo 159 del texto constitucional, es el Ministerio Público y no el Congreso. Entonces, yo creo que una estrategia absolutamente válida y sujeta al ordenamiento jurídico es que puede ejercer su derecho a guardar silencio. Ojo, en la lógica de evitar esta duplicidad de investigaciones y estas investigaciones paralelas y múltiples que pueden terminar afectando el debido proceso. Ojo, porque ya el Tribunal Constitucional hace algún tiempo, en el caso de Ramos Colque, estableció que un hecho no puede ser delictivo o no delictivo para un órgano de justicia, pero para el órgano político o administrativo sí. Hay que tener cuidado con esas contradicciones que se pueden dar.
Han pasado casi 3 meses desde aquel funesto 7 de diciembre, doctor Benji Espinosa. ¿Se arrepiente usted en algún momento de haber defendido al expresidente Pedro Castillo? No, no, Jorge. Yo el 7 de diciembre renuncié a la defensa, presenté una renuncia pública primero, irrevocable, y luego ante los órganos de justicia, pero en el tiempo que desempeñé mi defensa, en el semestre en que ejercí la defensa, lo hice con absoluto ahínco, con absolutos bríos y sobre todo con el convencimiento pleno de que lo hacía siempre respetando el ordenamiento jurídico y haciendo que el avasallaje o el aluvión mediático pueda ser contenido por el respeto a las garantías del debido proceso, a la presunción de inocencia, al derecho a la defensa, al derecho a la prueba. Y eso fue muy importante para poder aleccionar a los ciudadanos de que los derechos están para ser tomados y ejercidos. Usted estuvo con el expresidente Castillo esas horas previas al mensaje en el que anunció la disolución del Congreso, el control de diversas instituciones. ¿En algún momento escuchó a Castillo Terrones mencionar la posibilidad de dar este golpe de Estado cuando conversó con usted? Nunca. Yo no estuve el 7, el 7 he estado con los ministros, en fin, lo que se sabe, pero un día antes, que fue el 6, exacto, ahí estuve, nunca se abordó el tema. Nunca se deslizó y si se hubiese hecho, yo hubiese recomendado que evidentemente no se haga porque eso era inconstitucional. Toda nuestra defensa, recordarás con vehemencia, era hay que hacer que el Congreso respete la Constitución. Entonces, ¿cómo podría tolerarse una práctica inconstitucional o de violación a la Constitución cuando precisamente lo que estábamos defendiendo era lo contrario? Su observancia y su absoluto respeto. Entonces, no, nunca se abordó el tema, ni un día previo, ni días antes, ni en reuniones privadas, ni con los ministros, ni nunca. Nunca escuché, nunca fui testigo, ni se me consultó sobre alguna posibilidad siquiera remota de que se pueda disolver el Congreso. Si lo hubiesen hecho, hubiese dado una recomendación en contrario. ¿Se ha puesto a pensar usted qué pudo haber pasado por la cabeza del exmandatario para tomar esa decisión en las últimas horas? Creo que he estado pensando en este tiempo. Creo que cuando una persona escucha a varias personas, eso puede ser una virtud en la medida en que demuestra que no actúas con cerrazón, ¿no es cierto? Y sobre todo si estás ejerciendo el poder, el más grande poder que reconoce nuestro ordenamiento jurídico, a la primera magistratura de la nación, puede ser una virtud. Pero puede devenir en un defecto, como en este caso ha pasado, cuando finalmente eso te lleva a no seguir los consejos adecuados y correctos. Entonces yo creo que escuchó a la persona o a las personas incorrectas y a los consejos terribles, porque desde todo punto de vista, en los argumentos, o sea, en el fondo, en la forma y en el tono, ese pedido de vacancia iba a vencerse, iba a rechazarse. No había no solo razones, no había números, o sea, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista aritmético. Ayer Susel Paredes, aquí en RPP, dijo que ella está segura que no se tenían los 87 votos para vacar al expresidente Pedro Castillo. Y yo tenía ese pleno convencimiento y entendía hasta el 6 de diciembre que el presidente compartía esa convicción. Yo no sé quién pudo de manera paralela y soterrada entregarle una información distinta a la que se tenía, porque yo recuerdo incluso que uno de los asuntos que se tocaron fue ¿y cómo van con los votos? ¿No es cierto? Y decían, en el peor escenario, en el peor de todos, 83. 83 no es 87. No se llegaban a los 87 votos. No se llegaba a los 87. Yo tenía información también de que eso era así, información de 78 hasta 80 votos, pero definitivamente esos cálculos no fueron los cálculos del presidente. ¿Aníbal Torres, Betsy Chávez pueden haber influido en el exmandatario? Es importante por eso que la investigación determine quién o quiénes fueron. Porque finalmente tienen que hacerse responsables. Porque no puede ser posible que digamos, el instigado, ¿no es cierto?, a quien convencieron a hacer algo esté en la cárcel, pero los instigadores no lo estén, o el instigador no lo esté. Es un cuadro de absoluta injusticia. Claro. Quien le aconsejó al expresidente Castillo intentar este golpe de Estado, ¿es el culpable realmente de lo que ahora le está pasando al exmandatario? Sí, claro.
absolutamente. Lo digo sin ambajes, con absoluta seguridad y convicción de que es así. O sea, hicieron que cabe su propia tumba y que cometa un suicidio político leyendo ese mensaje, que, ojo, fue una intentona de golpe de Estado y que desde el punto de vista jurídico yo no comparto los argumentos que lo llevan a prisión. Para mí es una conducta atípica, que puede calzar en otras cosas, pero para el delito de rebelión concretamente, nuestra ley penal dice que hay que alzarse en arma. No que él era jefe supremo, que el otro no. Que si no ejecutas el acto, es el ABC del derecho penal, si no empiezas a ejecutar lo que la ley penal dice, esa conducta no aparece. Nos puede gustar o no, puede resultar simpático o no. Probablemente lo que estoy diciendo no sea una expresión que quieran oír, pero no se trata de eso. El derecho penal es lo que es y no lo que las personas quieren que se escuche. ¿El expresidente Castillo, entonces, tomó esa decisión por sí mismo o alguien se lo aconsejó? A mí me parece que estuvo muy mal asesorado, porque si las coordinaciones oficiales, con su defensa, con los ministros que escucharon, que participaron en las reuniones, es en un sentido, y finalmente termina en un viraje completo y actuando en otro sentido, es porque ha sido mal asesorado, ¿no es cierto? Le aconsejaron, le dijeron infundios, mentiras, lo pusieron en zozobra, le infundieron temor probablemente y por eso tomó la decisión absolutamente equivocada. La gran pregunta es, doctor Espinosa, ¿quién fue? ¿Quién estuvo detrás? Esa es la gran pregunta que tiene que resolverse no solo para el juicio jurídico, sino para el juicio de la historia, para el tribunal de la historia, que es importante también. Usted fue también defensor legal de Lilia Paredes, la ex primera dama de la Nación, quien acaba de reunirse con Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, mandatario que, por cierto, se le ha ido encima, literalmente, a Dina Boluarte, la presidenta de la República. ¿Qué lectura podemos tener los peruanos de esa situación? Bueno, que esa es la apreciación de un jefe de Estado que considera, digamos, si es que la lectura es, están apresando a un jefe de Estado por algo que eso que es delito no lo es y están haciendo una aplicación elástica del derecho penal, puede tener la perspectiva, digamos, aunque no nos guste, de que puede parecer un abuso y en eso funda la crítica, ¿no es cierto? Ahora, esos temas tienen que resolverse por los canales diplomáticos, creo que hay mucha altisonancia en este momento, hay mucho apasionamiento, entonces ahí veo discursos inflamados de ida y vuelta, tanto de México hacia el Perú, como del Perú hacia México. Yo creo que hay que bajar un poco el tono. ¿En algún momento el expresidente Castillo, la ex primera dama Lilia Paredes, tocaron el tema de un asilo político? ¿Por lo menos lo plantearon, lo pensaron para algún momento? Jamás, nunca. Nunca me insinuaron, me consultaron, me preguntaron, doctor, ¿qué es el asilo? ¿Quién lo otorga? ¿Cómo se tramita? ¿Qué hay que hacer? Jamás. Porque de hecho, fíjate que tú recordarás que hubo una declaración del presidente, fíjate, mal asesorado también. Hasta ahora no sé quién o quiénes exactamente le dijeron, di que Lilia Paredes va a entregar su pasaporte. Pero eso a mí me sorprendió, como le sorprendió a doña Lilia. Entonces él dice, Lilia Paredes va a entregar su pasaporte. Yo voy a la fiscalía a una diligencia y toda la prensa me aborda y me dice, ¿viene a entregar el pasaporte? No, un momentito, ya vamos a ver. Y días después yo digo, un momento, Lilia Paredes no va a entregar el pasaporte. ¿Por qué? Porque el pedido de impedimento de salida no cumple con los requisitos de la ley y en efecto en audiencia demostramos que era así y logramos que el juez rechace el pedido de la fiscalía. Pero fíjate ese mal consejo. O sea, el presidente diga que va a entregar el pasaporte, cuando eso es una absoluta descoordinación. Entonces yo creo que ese tipo de cosas han pasado y le han pasado una muy mala factura al presidente Castillo, ¿no? Podemos entender entonces de lo que nos está revelando, doctor Espinosa, que el expresidente tuvo, no sabemos si detrás, a su lado, delante, personas muy cercanas, ¿no? Que en todo caso, usted lo ha dicho, lo han asesorado muy mal. Sí, o sea, finalmente, en lugar de ayudarlo, ¿no es cierto?, o abogar por él o asistirlo, terminaron siendo sus verdugos. ¿Aníbal Torres? No lo sé, hay que averiguar ¿Betsy Chávez? quién o quiénes, no lo sé. Yo sería muy irresponsable de poder decir este o aquel o ella. No me corresponde además hacerlo, pero las investigaciones para eso están y determinarán las responsabilidades que corresponden. Antes de su última renuncia del 7 de diciembre, usted había renunciado ya. Sí. Y retornó. Sí. ¿Por qué lo hizo? Renuncié porque se presentaron un conjunto de circunstancias
que me llevaron a un absoluto malestar profesional de descoordinaciones. Yo entendía que se me había dado la responsabilidad de poder dirigir el equipo de defensa del presidente Castillo, establecer una estrategia, diseñar una teoría del caso y para poder refutar y poder resistir las imputaciones que venían desarrollándose una a una y día tras día. Pero luego percibí y me di cuenta que habían personas, ¿no es cierto?, que le aconsejaban otras cosas, que le hacían decir otras cosas, y entonces yo dije, no, muy bien, si eso pasa, yo prefiero dar un paso al costado. Si es que mi consejo no va a ser escuchado porque no hay confianza, entonces yo prefiero retirar. Lo que hablábamos, ¿no? Los asesores que, bueno, es que, llevaron al abismo al ese expresidente, motivo según de usted la señala. renuncia, por descoordinaciones, escuchar a otras personas, finalmente terminaron llevándolo precisamente al acabose. ¿Pero quiénes son, doctor Espinosa? Eso es lo que hay que determinar. O sea, eso es lo Pero que usted hay que los ha visto alrededor del expresidente Castillo. Bueno, uno Ha visto puede... algunos, por lo menos ha visto, conoce algunas de las personas que rodeaban continuamente al exmandatario. Es que uno puede, de sospechar, la sospecha puede ser muy ancha y muy amplia, pero también podría ser injusta, podría sospechar de alguien que en realidad no es responsable, pero por lo menos, ¿algún exministro? ¿Algún expremier? Tendrá que determinarse, por ejemplo, las condiciones de quienes podrían fungir como su defensa o fungir algún rol de abogado o abogadas. En ese sentido, tendrá que determinarse, ¿no? Porque, fíjate, lo que pasó ahí, entonces, la lectura de ese documento que se elaboró, porque yo dudo que el presidente tenga el tiempo de ponerse a escribir un documento y luego leerlo. O sea, evidentemente, lo más probable, o el sentido común indica, de que se lo elaboraron, quien lo haya hecho tiene que ser una persona con conocimiento jurídico. Porque todos los exministros que estuvieron, o casi todos, ¿no?, han negado cualquier participación. Han dicho, yo llegué, vi la cámara de televisión, vi el papelito y a Castillo Terrones leyéndolo. No sé más. Han dicho casi todos los exministros, ¿no? Entonces, claro, uno se pregunta, ¿quién fue, doctor Espinosa? Claro, por eso... Para eso precisamente están las investigaciones, porque hay que cruzar la información. Yo no sé si en realidad todos están en la misma versión o hay versiones que se contraponen, porque el proceso penal precisamente sirve para eso, para poder, a partir de los actos de investigación, esclarecer, averiguar, saber aquello que se desconoce. Y todo empieza con la gran pregunta: ¿quién fue? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes lo instigaron? ¿Quiénes lo determinaron? ¿Quiénes lo convencieron? ¿O quiénes le mostraron una escena que era irreal, que era utópica, que no existía? ¿Quién o quiénes le infundieron el temor para que tome esa decisión funesta, flébil y terrible? Eso es lo que tiene que determinarse. Finalmente, doctor Espinosa, la casa del pasaje Zarraté en Breña continúa también siendo un escenario bastante polémico. Hay una investigación periodística que nos ha revelado también ciertas reuniones y hasta el hallazgo de algunos documentos. ¿Usted llegó a ir a la casa del pasaje Zarratea? Nunca, nunca. Yo asumí la defensa del presidente Castillo desde mayo y ya para esa fecha había tanta repercusión televisiva y todo que en mayo, me parece que hasta en abril, ya dejaron de hacer cobertura a la casa. Ahora, está incautada, pero la pregunta es, por eso es que vamos a analizar desde el punto de vista jurídico. ¿De verdad era necesaria la incautación? Yo entiendo la incautación en el momento pues, en que ocurrieran las reuniones. ¿Se refiere usted a que ha pasado demasiado tiempo ya? Por supuesto, claro. Es que las incautaciones tienen que hacerse en el momento. Las pruebas pueden haber desaparecido, por lógica. Había un gran criminalista en Monlocar que decía, el tiempo que pasa es la verdad que huye. Entonces eso se aplica para el proceso penal precisamente. Entonces, ¿para qué esperas tantos meses? Tiene sentido incautar con desposesión, o sea, sacando a la anciana, adulta mayor, la mamá de Alejandro Sánchez, de todo lo demás, sacar sus cosas, de todo. ¿Tiene sentido? Tiene sentido para la espectacularidad, para el juicio mediático, para el juicio paralelo, pero para el juicio jurídico creo que no abona mucho, honestamente. Ahora sí, la última, doctor Benji Espinosa. ¿Se pueden venir nuevas elecciones? ¿Será usted candidato? No, yo no concibo todavía mi incursión en política. Yo estoy trabajando, fíjate Jorge, con mucho denuedo y mucho arrojo en mis casos, que son, siempre he dicho, un laboratorio
que siempre tienen entresijos y encrucijadas para resolver, así que... Pero eso es lo que dicen todos los políticos, ¿ah? Eso es lo que dicen todos los políticos. Sí, No, yo sé. lo estoy pensando, hasta que luego dicen, no, me lo pidieron. Pero también hay personas que lo dicen y finalmente son coherentes con eso, pero todo depende del momento, ¿no? Ortega y Gasset decía, soy yo y mis circunstancias. Habrá que ver las circunstancias, habrá que ver el momento y los tiempos. Muy bien, gracias, doctor.